Es la carta a los Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, para leer desde el versículo 12 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A modo de introducción, quisiera que pensemos en lo que a veces ha sucedido cuando hay alguien que tiende a ser contencioso, digamos a alguien o un buscapleitos que llamamos.
Y pronto entra en una discusión y tal vez hasta en una pelea de golpes. Y esa ha sido su costumbre. Donde sea que va, entra en pleito y reta para entrar a pelear. Pero aquel hombre con aquella costumbre, en cierta ocasión ve a otro con el cual discute y lo considera y ve que es más pequeño que él, tal vez, no tan fornido, y piensa que si pelea igual lo va a vencer. Pero ignora que aquella persona que está considerando, a la cual piensa él que puede vencer en una pelea, sabe artes marciales o jiu-jitsu o alguna de esas cosas, y se lleva una terrible sorpresa en el enfrentamiento. Eso solo como para ilustrar lo que yo creo que sucede muchas veces con la gente cuando se acerca a Dios y no saben con quién están tratando. ¿Cuántas veces se oye de gente que dice, tal vez que iba a una iglesia o que va a una iglesia, pero que anda ahí medio y dice, es que anda peleado con Dios? Y incluso he escuchado pastores que dicen, hay que dejarlo en su proceso, es que él anda peleado con Dios, pero ahí volverá. Solo el hecho de que alguien se atreva a decir que anda peleado con Dios no sabe con quién está tratando. El Dios de los cielos, soberano del universo, dueño de todo, todopoderoso, tiene nuestras vidas en sus manos. Y por eso también es que hay gente tanta que juega a la religión. Creen que esto es algo que se puede coger un tiempo como un hobby y después abandonarlo. Y a eso yo le llamo jugar a la religión. ¿Y por qué se dan estas cosas? Porque no saben con quién están tratando. Y yo creo que este fragmento nos va a ayudar a analizar un poco qué es lo que sucede. Después de haber hablado el que escribió la epístola, que algunos pensamos que es el apóstol Pablo, ha hablado de la disciplina y del trato de Dios y de los castigos que Dios y azotes que da a sus hijos. Y después le dice, todo eso es para que ustedes sepan con quién están tratando. Y si saben con quién están tratando, ahora sí, deje su actitud y comience a hacer las cosas bien. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Dice, levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas nos habla de inactividad. Ahí estoy, sin hacer nada. Manos caídas. Y lo contrario a manos caídas es manos en acción, activas. Trabaje, ponga las manos a la obra. Y rodillas paralizadas nos habla del que ya no está caminando o ya no está, como me lo imagino yo, marchando debidamente. Si ustedes se imaginan un ejército, como debe funcionar un ejército, van marchando a un cierto ritmo, con firmeza hacia adelante. ¿Y qué pasaría si vemos a algunos cuantos que apenas van ahí arrastrando los pies? Eso es a lo que yo me referiría como rodillas paralizadas. No. Si usted es cristiano, es soldado del ejército de Jesucristo y marche al ritmo que es. Avance junto con todos los demás, no arrastre ni haga a los demás detenerse. Ahora bien, se nos dan una serie de instrucciones que también las vamos a atender si entendemos el Dios al que nos estamos acercando. El versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El verbo seguir que aparece en este versículo corresponde a lo que hace un cazador detrás de una presa. Más bien es perseguir. Así que podemos entenderlo como vaya en pos y persiga la paz con todos y la santidad. ¿Y por qué es importante entender esto y por qué aclararlo? Porque realmente esto es algo que se nos escapa. Fácilmente perderemos la paz.
fácilmente dejaremos de ir en pos de la santidad. Y Él dice, siga eso, vaya detrás de eso. Ese es el sentido de ese verbo, vaya detrás de estas dos cosas, la paz con todos y la santidad. Porque si usted no está en ese camino y siguiendo eso, no se engañe, no verá al Señor, o no lo verá en el sentido de no verá al Señor que le recibe en su reino, sino aquel que le rechaza de su reino. Y nos hace serias advertencias, porque el mismo apóstol Pedro, después en su epístola nos dice que a nosotros hemos sido llamados a ser santos por una razón, porque Él es santo. Y una vez más, si entendemos el Dios al que nos acercamos, que es un Dios santo, entonces entendemos el por qué se nos pide a nosotros ser santos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo. Algunas personas quieren aparentar santidad o buscan un cierto nivel de santidad por unas razones pecaminosas, aunque suene extraño, por orgullo personal, para que tengan una buena opinión de Él, para figurar como muy espiritual. No. Si usted conoce al Dios que usted se está acercando, usted entiende que esto es necesario. Él es santo. Yo debo ir en pos de la santidad porque mi Dios es santo. Como dice el profeta Isaías, que Él habita en la altura y en la santidad. Un lugar inalcanzable para nosotros, pero que nos reta. Ahora, Él dice, ¿cómo? El profeta también lo aclara. Si Él está allá en su excelsa morada de santidad, pero Él desciende a nosotros, dice que Él viene a estar con el quebrantado y el humilde de corazón. ¿Es usted de los que tienen un corazón quebrantado y humilde ante el Señor? ¿Se acerca usted a Dios con esa actitud de corazón quebrantado y humilde? ¿O viene usted con esa actitud en la que parece que le estamos haciendo un favor a Dios viniendo a la iglesia y sobre todo al segundo culto? Y que vivir para el Señor es como, bueno, Dios tiene que premiarnos de alguna manera a hacer esto, porque no sabemos a quién nos estamos acercando. La santidad conviene a tu casa, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo. El Dios de hoy, o que está en la mente de la gente, que domina, es un Dios que no es santo, que todo lo da por bien, que todo lo disculpa. Nuestro Dios es santo. Ahora, como iglesia, nosotros enfrentamos esta realidad. Aquí no se vive el cristianismo individualmente, o aunque nuestra relación con Dios, esto yo lo repito mucho, pero es que es muy necesario que lo entendamos. Nuestra relación con Dios es personal, eso es algo individual usted con Dios, y sin embargo, no es individualista. Es decir, no es aislado. Sí, su relación con Dios es individual y personal, pero el cuerpo de Cristo está unido, los miembros unos con los otros. Y esto hace que no podamos ser indiferentes a lo que pasa al lado. Vea que se le dice, no sea que haya en medio de ustedes algún fornicario o profano. Y alguien podría decir, bueno, pero no soy yo, es Él. A nosotros como iglesia tiene que importarnos que no haya en medio de nosotros gente que diga ser cristiana y que vive en pecado como el mundo. En pecado me refiero sin arrepentirse, porque sí puede surgir pecado y surgirá en las iglesias del Señor, pero en las iglesias del Señor el pecado se trata bíblicamente. No se ignora,
no se pone debajo de la alfombra, no se hace los que no estamos viendo, no, vamos a tratar con el pecado, porque si hay alguno, como Esaú, esto va a traer contaminación. Vea que dice así. Ahora, ¿quién era este Esaú? ¿Recuerdan quién era? Era el hermano gemelo de Jacob. Ninguno de los dos era digno de que Dios los bendijera, porque cada uno tenía sus pecados. Pero el pecado que cometió Esaú fue peor, más terrible que el de Jacob, porque dice que él menospreció su primogenitura. Él era un profano. Cuando nosotros tenemos esa actitud de que valoramos más las cosas de esta vida que las cosas espirituales, estamos teniendo la actitud de Esaú. Porque Esaú, si ustedes leen el relato en Génesis, cuando él negocia con su hermano, él viene cansado del campo, de la cacería, y él viene y ve al hermano que tiene una sopa ahí. Dame de eso. Y él dice, el otro, en su astucia le dice, véndeme tu primogenitura. Ese derecho del primogénito que en la línea de Abraham traería la bendición a las naciones. ¿Y qué responde Esaú? Yo me voy a morir, ¿para qué? ¿De qué me sirve la primogenitura? Y la Sagrada Escritura dice, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cómo lo podemos traducir? Así menospreció las cosas espirituales. Yo lo que tengo es hambre y quiero comer ya. Lo demás no me importa. Esa actitud materialista se metió en las iglesias. La gente lo que le importa es lo de aquí y ahora. Lo espiritual no le importa tanto. Esa es la actitud de Esaú, un profano. Y en el caso de los pecados sexuales, hermanos, no tenemos que bajar la guardia nunca. El Señor nos llamó a santidad. La iglesia de Cristo tiene que caracterizarse como una iglesia que aborrece el pecado y en particular las inmoralidades sexuales. Ahora, este hombre después dice la Escritura que perdió la bendición. Ahí en un engaño con entre su madre y su hermano, hicieron que él perdiera ese momento especial en el que el patriarca Isaac iba a transferir con su oración especial una bendición. Y él pierde eso. Y llora, pero prestemos atención al versículo 17 porque dice así: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, mis hermanos, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo que nos enseña este texto es que las lágrimas no necesariamente son arrepentimiento, porque Esaú lloró. ¿Pero qué lloró Esaú? ¿Qué hizo llorar a este hombre? Perder la bendición. Él lloraba no tener la bendición. Él no estaba llorando su pecado. Él no estaba llorando haber ofendido a Dios de esa manera. Él no estaba llorando por la primogenitura perdida. Él estaba llorando por perder la bendición. Porque vean que el artículo lo demuestra cuando dice: no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. No procuró el arrepentimiento, procuró la bendición con lágrimas. Esto es muy serio también, porque algunos creen que pueden arrepentirse cuando ellos lo decidan y que está en sus manos y lo posponen. Sabemos que no es así. Y el apóstol Pablo muchos textos, pero uno de ellos es cuando se refiere a Timoteo, 2 Timoteo 2:25, y le habla de que nosotros tratamos de convencer a los pecadores por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que es algo que Dios concede,
Nunca lo dé usted por garantía que usted se va a poder arrepentir. Número uno, porque esto no es algo que se hace en las fuerzas humanas. Y segundo, porque usted no es dueño de su vida. Y si usted hoy planea pecar y dice, pero mañana me arrepiento, ¿quién le garantiza que llega mañana? Y que no va a morir en su pecado. Así que vemos que este hombre tomó ese horrible riesgo y después lloró. ¿Pero qué lloró? Lloró las consecuencias de su pecado y no su pecado. Todo esto sucede, como les decía, por no tener bien claro qué clase de Dios es al que nosotros nos acercamos. ¿Conoce usted al Dios al que dice acercarse? Vamos a hacer entonces en los versículos siguientes una breve comparación entre lo que ocurrió en el antiguo pacto y la manifestación de la presencia de Dios en el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Y esto es muy importante. Cuánto me duele haber estado hace muchos años en iglesias donde yo escuchaba en los jóvenes decir, bueno, gracias a Dios que ahora estamos en la gracia y no en la ley. ¿Y qué querían decir con eso? ¿Saben qué querían decir? Que ellos pensaban que lo grave era cuando estábamos bajo la ley, que, o sea, que en aquella dispensación de la ley eso sí era duro, pero ahora, porque como ya ellos creen que aceptar a Cristo es todo lo que hay que hacer. Pero vamos a ver que aquí se nos hace una comparación y es completamente diferente de lo que la gente piensa. Dice así el versículo 18, porque, ahora sí, todo esto que hemos dicho, considerémoslo con seriedad. ¿Por qué? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso es el pacto antiguo. Yo quisiera que lo leamos un poquito, por lo menos, en el libro del Éxodo. ¿A alguien le está sonando el celular, me parece? Éxodo 19. Dios le dice a Moisés, dígale al pueblo que se prepare para lo que va a suceder. Éxodo 19. Leamos a partir del versículo 14 y dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Esto había sido mandado por Dios. Esa parte externa que simboliza lo interno. Venga a Dios con ropa limpia. Versículo 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pare ahí. ¿No es cierto que a veces da cosa cuando los truenos son demasiado fuertes que hasta que cimbran los vidrios de las ventanas? Pues imagínense todo eso mucho peor. Oiga, sonido de bocina muy fuertes, truenos y relámpagos. Dios está anunciando que Él viene. Versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora, quisiera que leamos en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esto es la descripción de Moisés de lo que sucedió, que aquí en Hebreos estamos leyendo. Dios descendió en Sinaí a dar su santa ley. Dios descendió de esa manera visible en lo que oyeron. Su presencia estuvo ahí, un monte humeando, fuego, tinieblas, relámpagos y estruendos. Ok, todo eso sucedió. Y dice que era tan terrible que ni siquiera un animal podía acercarse al monte. Tan terrible era lo que se veía, dice el versículo 21, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ese es el evento del Dios al que se acercó el Israel terrenal de aquella época. Ahora el autor nos está diciendo: pero ustedes no se han acercado a esto. Y eso es lo que quería decirles, que algunos dicen: qué bueno, con nosotros es diferente. Ahora Jesús es todo amor y todo hagámoslo como quieran, porque todo es paz y amor. Ahora veamos si eso es así, porque el autor está haciendo una comparación de aquello estruendoso, espantoso, que dio temor, y dice: ustedes no se han acercado a eso. Oigan a lo que se han acercado, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la terrenal, la celestial. Y oigan esto: a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Todo esto que se ha descrito aquí no es físico visible, pero no significa que no es real. Es espiritual. Es espiritual. Nos hemos acercado al monte de Sión, pero el monte de Sión no es allá en Medio Oriente, Israel. El monte de Sión es la iglesia de Dios, de la cual tanta gente menosprecia y no tienen en aprecio a la iglesia de Dios, el monte de Sión, su morada, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, pero la celestial. Aquella de la cual dice Apocalipsis que no entrarán allá en esa Jerusalén nueva, ni los cobardes, ni los adúlteros, ni los fornicarios. Y ahí dice todo: ni los hechiceros, ni ningún mentiroso. Esto es serio. Porque los judíos tenían que lavar sus ropas externamente. Para entrar a esta Jerusalén usted necesita una vestidura espiritual interna impecable. Si no, no puede entrar ahí. A todo esto nos hemos acercado, a la compañía de millares de ángeles, pero como no los vemos, nos pasa como aquel siervo de Eliseo, en el episodio en el cual tienen rodeado al pueblo de Dios los ejércitos de Asiria, y el criado o el siervo de Eliseo está con miedo y dice: Señor, ¿qué hacemos? Y le dice: no tenga temor, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el profeta le pide a Dios
Jehová abre sus ojos para que vea. Y eso es lo que yo pidiera también hoy para cada uno de ustedes. Abre, mi Dios, los ojos para que ellos vean y entiendan. Y dice que el criado Dios le abrió los ojos y vio todo rodeado de un ejército con carros de fuego. Nosotros nos hemos acercado a millares de ángeles, pero no los vemos. Pero esto es de fe. Si usted tiene fe y se ha acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, usted se ha acercado a estos ministros de Dios que están mandados, ¿sabe qué? A servirle al pueblo de Dios. Dice la Biblia, hace a sus ministros llama de fuego, a sus ángeles. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, hablando de primogenitura, en la herencia. Nosotros los herederos nos acercamos a esta congregación de herederos que están escritos en los cielos. ¿Está usted escrito allá? Nosotros apreciamos muchísimo el orden para que entre en la congregación y en la membresía alguien que de verdad da testimonio de ser convertido, de caminar con Dios. Pero ustedes saben que como seres humanos hasta podemos errar en eso y a veces admitir a alguien y ponerlo ahí, y está en el libro de la membresía de esta iglesia, pero no está inscrito en los cielos. ¿No es eso terrible? De eso se trata, de minimizar eso. Por eso en la iglesia hay orden, en la iglesia del Señor, para minimizar eso. Pero ¿cuántos hay en iglesias multitudinarias que sí pertenecen a esa iglesia grandota, pero no pertenecen a la iglesia de Dios? Ahora, después de que dice, bueno, recuerden entonces a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Dios que es juez de todos. ¿Qué significa esto? ¿Usted se ha puesto a pensar en esto? Dios el juez de todos. El que dice la Sagrada Escritura en Nahum 1:3 y también en el Pentateuco, no dará por inocente, no tendrá por inocente al culpable. Esa es la clase de juez al que nosotros nos hemos acercado. Pero nos hemos acercado, y aquí cierra con lo más precioso, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y aquí es donde está la gran diferencia, que yo quisiera que ustedes la entiendan, la aprecien y puedan decir, alabado sea Dios por esto. ¿Por qué? Porque en aquel monte marcaron el monte y usted no se podía acercar, y lo leímos que incluso un animal si se acerca lo matan. Pero aquí sí nos podemos acercar. Y el escritor mismo de Hebreos dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Ven la diferencia? No nos hemos acercado a todo aquello físico, pero nos hemos acercado a lo real y espiritual, a todo lo que aquello físico representaba, a la realidad de las cosas. Y podemos acercarnos por Jesús, el mediador del nuevo pacto, y por su sangre rociada. ¿Cómo hablaba la sangre de Abel, según dice la Sagrada Escritura? La sangre de tu hermano, le dice Dios a Caín, clama a mí desde la tierra. La sangre derramada que demanda venganza y que demanda que el pecador pague por sus pecados. Pero hay otra sangre derramada que habla mejor que aquella y que sí dice, el pecado tiene que ser pagado. Pero esa sangre dice, fue pagado por Jesús. Y si usted tiene fe en Jesucristo, entonces sus pecados fueron pagados y esa sangre habla en su favor. La deuda ha sido pagada y cancelada
porque Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y entonces, por eso es que dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo es que se nos dice los espíritus de los justos hechos perfectos? ¿Cómo han sido perfeccionados si eran pecadores? Por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Ven cómo la gracia de ninguna manera nos da oportunidad para desobedecer a Dios? No, porque aquí dice, ahora ya haciendo la comparación, vamos al versículo 25 y dice, mirad, tenga cuidado, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, mucho menos si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y ahora nos describe algo bello, dice, la voz del cual, o sea, la voz de Dios conmovió entonces la tierra, aquel Sinaí que temblaba, el humo, el fuego, movió la tierra. Pero ahora ha prometido algo. ¿Qué prometió? Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra. Claro que sí, esperamos un cataclismo inimaginable. El apóstol Pedro dice que en aquel día los elementos ardiendo se fundirán. Este mundo, todo este universo en fuego. Eso pasará. Pero dice que Dios no conmoverá solamente la tierra, sino el cielo mismo. Y esta frase, aún una vez, dice el versículo 27, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo esto es bello que hizo Dios, pero era pasajero y temporal. Y lo que nosotros esperamos, según lo describe el apóstol Pedro, ¿qué es? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y como mora la justicia y como ya no hay pecado, entonces eso es inconmovible. Nada nos va a robar nunca más el gozo ni la paz, porque no habrá pecado. Ahora, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros los creyentes, un reino inconmovible, no algo pasajero, no algo temporal, sino si de verdad hemos entrado en este reino inconmovible, ¿qué nos toca hacer? Dice aquí, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ese es uno de los versículos que tenemos que aprender y ojalá estén en las paredes de las iglesias. Agradarle a Él con gratitud, servirle con temor y reverencia. No hay temor de Dios hoy en día, no hay reverencia. ¿Por qué no la hay? Porque no saben al Dios que se están acercando. Y por eso los cultos parecen otra cosa, un espectáculo, un show, menos que un culto al Dios santo. Piénsenlo, esa es la razón. Por eso es que pueden hacer en el culto las locuras que se les ocurra. ¿Por qué? Porque no saben al Dios al que se están acercando. Pero si ustedes y yo sabemos, entonces entendemos por qué es que hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos. ¿Qué creen? ¿Cuál creen que es el mensaje con ese espacio breve de silencio antes de empezar el culto? ¿Para qué creen que se hace? Una simple costumbre. No, eso tiene que ver, entienda cada uno de ustedes la clase de Dios al que se acerca. Calle delante de Él toda la tierra, eso es lo que dice Dios. Jehová está en su santo templo. No es un templo físico donde se reúne su pueblo, ese es el templo de Dios. Y como Elías, del cual hoy hablé en la mañana, en el episodio cuando él ve diferentes cosas que venían, un terremoto, fuego, un viento recio,
y ve todo eso, pero dice, no, ahí no está Jehová. Y vino lo otro y Jehová no estaba ahí. Pero vino un silbo apacible y delicado que llevó a Elías a postrarse y a cubrirse como se cubren los querubines su mirada, porque están ante el Santo. Nosotros necesitamos entender a quién nos acercamos para preservar la reverencia y aprender a deleitarnos en esto. Por eso es que para esto se necesita haber nacido de nuevo. El Salmo 29 de Dios dice que hay que adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Pero si usted no es nacido de nuevo, usted no le ve ni nada de hermoso a la santidad. En cambio, el que entiende la santidad de Dios y la ha experimentado, esos momentos sublimes del silencio, de nos acercamos a Él con himnos solemnes, con nuestras voces exaltamos el nombre del Salvador Jesucristo, con nuestras oraciones y súplicas reverentes, con nuestra atención a la palabra predicada. Dios está hablando, ¿cómo voy yo a distraerme o a pensar en otra cosa? Debo pelear la batalla en mi mente, debo pelear contra mi cuerpo débil. ¿Por qué? Porque es la santa palabra de Dios. Si entendiéramos a quién nos acercamos, eso lo haríamos. Esto es bien serio. Y aquí nos dice por qué. ¿Por qué tenemos que entonces agradar al Señor y servirle con temor y reverencia? Versículo 29, porque nuestro Dios es lo que nadie quiere oír, fuego consumidor. A veces ignoramos cosas que leemos en la Biblia. Por ejemplo, ustedes pueden leer el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que estoy seguro que la mayoría lo conoce. ¿Qué pasó? Una ciudad impía cuyo pecado había sobrepasado los límites y Dios decide destruirla y cae sobre ellos fuego y azufre y destruye todo. ¿Ok? Y pensamos que ya Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. Pero el Señor Jesucristo, cuando habla a los fariseos y a los que escuchaban en el Evangelio de Mateo, dice que los que rechacen el Evangelio que se les predique, dice, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ellos. Y entonces deberíamos pensar, Sodoma y Gomorra será juzgado. Lo que pasó es solo un juicio temporal. El juicio viene y Sodoma y Gomorra serán juzgados. Pero lo que nos dice la Sagrada Escritura y que tiene que hacer que se nos pongan los pelos de punta es que si usted rechaza el Evangelio, será peor para usted el juicio que para Sodoma y Gomorra. Por eso es que dice aquí que hay que con gratitud servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es el Dios al que nos acercamos. Podemos engañar a otros, podemos fingir. Y es tan terrible el asunto con el corazón humano que hasta nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero a Dios nadie puede engañar. Dios ejecutará su juicio con justicia. Y todo aquel que rechazó a Jesucristo, o todo aquel falso profesante que aparentó ser de Cristo pero no vivió para Cristo, recibirá lo que merece en el día del juicio. ¿Entendemos el Dios al que nos estamos acercando? Si lo entendemos, entonces apreciaremos la obra de Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. No es como en el Sinaí, que estaba marcado y dice, usted no se puede acercar. Aquí es, venga al mediador que recibe pecadores, venga a Jesucristo. Porque por medio de Él tenemos entrada y podemos decir, con confianza me acerco al trono de la gracia. Sí, con confianza, pero sin olvidar que es un trono.
No le hable a Dios como si Él fuera igual que usted. Es un trono, es el rey. También es nuestro Padre, como veíamos en la mañana, pero es un trono. Estas cosas y muchas otras tenemos que desear repasarlas y aprenderlas. Eso es lo que venimos a hacer aquí, a aprender quién es Dios y qué es lo que Él pide de nosotros. Oremos.